Hola, estamos otra vez en los estudios de Primera de Juan. Estamos ya en el capítulo 4. El título de hoy lo pongo Probar los espíritus. Ahora vamos a tener ese estudio que es para probar los espíritus. El versículo 1 nos dice: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. La palabra amados viene del griego agapetos. Esta palabra señala la relación íntima que el apóstol gozaba con los cristianos a quienes escribe. En los tiempos del apóstol había muchas herejías, igual que ahora, falsas doctrinas que estaban siendo presentadas por algunos. En cuanto a esto, el apóstol les exhorta a que no crean a todo espíritu, sino más bien que los prueben para ver si son de Dios. La palabra espíritu viene del griego pneuma. Esta palabra indica o representa dentro de su contexto las enseñanzas de aquellos tiempos. También puede representar las personas que estaban enseñando estas falsas enseñanzas del gnosticismo, que el gnosticismo significa o es doctrina religiosa esotérica y herética, que se desarrolló durante los primeros siglos del cristianismo y que prometía a sus seguidores conseguir un conocimiento intuitivo, misterioso y secreto de las cosas divinas que les conduciría a la salvación. El tema del gnosticismo está vigente aún. Y también estaba el ateísmo, que también es actual. Doctrina significa doctrina que niega la existencia de Dios o de cualquier divinidad. Porque dice el necio en su corazón: no hay Dios. Esto está en Salmo 14:1. La frase falsos profetas es referencia a la palabra espíritu, lo cual puede indicar la disposición errónea de estos falsos profetas que engañaban a las personas. En realidad, existen muchos falsos profetas, maestros, predicadores, que están torciendo las escrituras para su bien, no para el bien de la gente. ¿Cómo podemos probar los espíritus hoy en día? La respuesta es simple, totalmente simple. Por medio de las escrituras, por medio de la palabra, podemos ver si alguien está enseñando sana doctrina o falsa doctrina. En Hechos 17:11 nos dice: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Esta gente de que nos está hablando Pablo estaban cada día escudriñando la palabra de Dios a ver si todo lo que realmente se decía o se hacía era conforme a la palabra de Dios. Y esto es lo que nosotros debemos hacer. En 1 Tesalonicenses 5:20 nos dice: no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno. Es decir, hay que examinarlo todo y retener lo bueno. En aquel tiempo tenían la unción del Espíritu Santo, y por medio de esta unción conocían las cosas. Este no es el caso con nosotros hoy en día. Ahora vamos a ver por qué. Cada uno de los cristianos de hoy necesitan estudiar la Biblia cuidadosamente para conocer sus enseñanzas y de esta manera poder refutar. Refutar significa rechazar la validez de una idea o afirmación de otra persona mediante razones y argumentos. Nosotros tenemos razones y argumentos por medio de la palabra de Dios. Y estar siempre preparados para presentar defensa, ya que nosotros tenemos la palabra escrita de principio a fin. En 2 de Timoteo 2:15 nos dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Tenemos que estar preparados. En 2 de Pedro 3:17
nos dice: así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Es decir, aquí nos dice que sabiendo de antemano las cosas, nosotros las sabemos de antemano porque la Biblia lo dice, porque nos estamos refiriendo y estamos analizando la Biblia. Dice: guardaos y no seáis arrastrados por el error. ¿De qué? De los inicuos, de los que no enseñan la palabra de Dios. Y en el versículo 2 nos dice: en esto conocéis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Todos los que confiesan que Jesucristo ha venido en carne son de Dios. En aquel tiempo había muchos que estaban negando que Jesús había venido en carne. Estos eran los agnósticos, que argumentaban que lo divino no podía tomar residencia en la carne, que es mala. Por lo tanto, Cristo no pudo haber venido en forma de siervo. Y en Filipenses 2:5 nos aclara: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es decir, Dios, siendo Dios, se humilló, se rebajó, se hizo hombre para estar y convivir con los hombres, para poder enseñar al mismo nivel del hombre, para poder enseñarle, para poder hacerle entender quién es Dios. Se hizo semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. Se hizo obediente a Dios y obediente hasta la muerte, hasta el final. La Biblia claramente enseña que el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. El Verbo es Cristo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, es decir, Cristo. Aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Por lo tanto, todo aquel que enseña diferente a esto está negando la palabra de Dios. La persona puede darse cuenta muy fácilmente quién es Dios y quién no lo es. Quién es de Dios y quién no lo es. ¿Por qué? ¿Cómo lo vamos a conocer? Primeramente por sus obras, y también por el Espíritu Santo, que nos va a redarguir, que nos va a enseñar, y nos va a hacer discernir quién es de Dios y quién no es de Dios. Si alguien enseña contrario a la palabra, no es de Dios. Pero si alguien enseña en armonía con la palabra, entonces tal cristiano es de Dios. El versículo 3 nos dice: y todo espíritu que no confiesa a Jesucristo no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Todos los que no confiesan que Jesús no ha venido en carne no son de Dios. El apóstol Juan nos enseña claramente y sin confusión que estos hermanos oían que el anticristo venía, pero que ahora ya está en el mundo. Este pasaje afirma la venida de un anticristo futuro y bastante cercano, aunque hay algunos que no lo creen. Observemos cómo el espíritu del anticristo ya está trabajando en este mundo. ¿Y cómo está trabajando? Vamos a ver. En corrupciones, guerras, hambre, pestes, huelgas, protestas, apostasía, falsas doctrinas, idolatría, grandes fiestas, carnavales, Semana Santa, Halloween, Navidad, Papá Noel, etcétera, 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 etcétera. Satanás distrae al mundo con todo esto, para apartar a los hombres y mujeres de Dios.
y el mundo acepta. Todo esto es bueno a la vista, claro, y entretiene. ¿Por qué? Porque hay un dicho que dice, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Disfrutemos el día de hoy. En la parte religiosa están las iglesias de emocionalismo, grandes eventos de música para distraer, entretener y divertir a la gente. Jesús, cuando vino a la tierra, no vino a entretener, vino a enseñar. Vino a enseñar el camino hacia Dios, hacia la eternidad. Las iglesias hacen encuentros de hombres, mujeres, jóvenes y niños, y dentro de esto hay playa, montaña, grandes comidas. Dice, si estos eventos que estoy expresando, se basara exclusivamente solo en la palabra de Dios, que está escrita en la Biblia, y las enseñanzas tuvieran una duración de varias horas, como el Sermón del Monte, solo iría un 10% de la gente. La gente busca pasarlo bien, con la excusa de que son cristianos, y no digo que hay algo que todo sea malo, no. Pero, ¿dónde está la promesa y la paciencia de los santos? La palabra de Dios nos dice en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 4, diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento, de su venida? Porque desde el día que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Oh amados, no ignoréis esto, para que con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Aquí nos dice que estos ignoran, es decir, los que se dicen cristianos, muchos, ignoran voluntariamente que el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos, es decir, ignoran voluntariamente que la venida del Señor va a tardar, que no, la gente del mundo está haciendo proyectos científicos y todos están haciendo proyectos y están enseñando que en el siglo XXII, que en el siglo XXIII, que en el siglo XXIV, que si el Ártico se está fundiendo, que si el agua va a subir, sí, todo eso lo vemos. Pero el tiempo de Dios no es este. El tiempo de Dios está cerca. El juicio final está cerca. Si leemos la Biblia y si nos centramos en la Biblia, vamos a entender que el tiempo está más cerca de lo que creemos. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice, que en los últimos días habrá guerras, habrá tensiones, habrá hambre, terremotos y todo eso. Entonces, el tiempo está más cerca de lo que creemos. El versículo 4 nos dice, hijos míos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. La frase, hijos míos, denota el amor profundo de familia que el apóstol Juan sentía por sus recipientes, por sus amigos. El apóstol Juan les hace saber que estos cristianos a quien él escribe son hijos de Dios. También les hace saber que ellos habían vencido a este espíritu de anticristos y apostasía por la palabra de Dios. La frase, les habéis vencido, está hablando de los anticristos, espíritus que ellos debían de probar. Ellos debían de probar esos espíritus. ¿Por qué habían podido vencer a estos cristianos? ¿Por qué? La respuesta es muy simple.
porque mayor es el que está en ellos que el que está en el mundo. Esto nos lo dice en el versículo que hemos leído. Dios y Cristo son mayores que Satanás, y el poder de ellos no se compara al poder del enemigo de Satanás. Satanás solo hace lo que ve hacer, y él quiere conquistar el mundo a través del pecado. Por medio del poder de Dios, los cristianos pueden vencer al enemigo. Filipenses 4:13 es un versículo que muchos lo sabemos. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo podemos todo en Cristo porque Cristo está en nosotros. En Romanos 8:28 y versículos siguientes dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada? Dice, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. En 1 Corintios 15:57 nos dice, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. La victoria la tenemos a través de nuestro Señor Jesucristo. Él venció a Satanás en la cruz y a la muerte. Si Él lo venció y nosotros somos hechos hijos de Dios, coherederos con Cristo, nosotros tenemos la victoria. Si tenemos la victoria y seguimos la palabra de Dios, no temamos. En 2 Corintios 2, versículo 14, nos dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Estamos triunfantes en Cristo Jesús. Tenemos la victoria. En Hebreos 13:5 nos dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Tenemos esta seguridad de que Dios nunca nos va a dejar si hacemos su voluntad, aunque no sea para nosotros lógica. En Juan, capítulo 16, versículo 33, nos dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Es decir, Jesús mismo lo dice. Lo que yo os he hablado, tranquilos, tened paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesucristo ha vencido al mundo. El mundo está derrotado, Satanás está derrotado. En el Salmo 91, versículo 1, en adelante, nos dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Tendríamos que leer todo el Salmo, pero lo principal, al principio dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Es decir, nosotros estamos cubiertos por Dios, estamos respaldados por Dios. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Un castillo es una fortaleza. Dice, mi Dios, ¿en quién confiaré? ¿En quién confiaré? En Dios. Él me librará del lazo del cazador, es decir, del enemigo, de la peste destructora. Él nos va a librar. La victoria es segura para aquellos que están al lado de Dios. En Éxodo 14, versículos 13 y 14 nos dice, y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes, y ved la salvación, que Jehová hará con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis.
Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. El pueblo de Israel, saliendo, que se encontró con el Mar Rojo, y detrás estaba el ejército de los egipcios, Moisés les dijo: tranquilos, ¿los veis ahora? Pues no los vais a ver más, porque Dios va a pelear por vosotros. Y Dios está peleando por nosotros. Dios peleó en el Antiguo Testamento por su pueblo, y Dios está peleando por su pueblo ahora, y lo hará siempre. Por lo tanto, el cristiano no debe temer a Satanás, sino más bien debe de vencerlo por medio de resistirle. Santiago 4:7 nos dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. Es decir, nosotros nos sometemos a Dios voluntariamente, y resistimos al diablo, y él huye. No tiene otra opción. Él está vencido. Podemos vencerle por medio de la oración. Mateo 26:41 nos dice: velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Por medio de la espada del espíritu, que es la palabra de Dios. En Efesios 6:17 nos dice: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del espíritu, que es la palabra de Dios. El Salmo 119, versículo 11, nos dice: en mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti. En mi corazón he guardado tu palabra, para no pecar contra ti, contra Dios. Mateo 4:4 nos dice: y vino el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El hombre vive no solo del pan, el pan es físico, pero también tenemos que vivir por la palabra de Dios. La palabra de Dios es alimento a nuestra alma. El versículo 5 nos dice: ellos son del mundo, por esto hablan de parte del mundo y el mundo los oye. La frase ellos es referencia a los anticristos que ya estaban presentes en este tiempo. Estas personas representan al mundo y por eso hablan las cosas del mundo. Recordemos que el mundo aborrece a Jesús y sus seguidores, y por esta razón habla mal de los que siguen lo bueno. El mundo oye a todos los que hacen el mal, mientras que Dios oye a todos los que hacen su voluntad. Versículo 6 nos dice: nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Juan les hace saber que los cristianos son de Dios. La persona llega a ser de Dios cuando obedece el Evangelio y anda en luz como Dios es luz. Todos los que conocen a Dios nos oyen, mientras los que no son de Dios no nos oyen. Todos los que apoyan el error y la falsa doctrina no escuchan a los que en realidad predican la pureza de la palabra. Esta es la manera de cómo el cristiano puede saber cuál es el espíritu de la verdad y cuál es el espíritu del error. Cualquier persona que no desee escuchar y aceptar la verdad de Dios no es de Dios, sino más bien del error. Todos los que tuercen las escrituras son del error, porque no desean sujetarse a ella. La conclusión está en un versículo. Meditemos en este versículo, en Mateo 22, 29. Mateo 22, 29. Entonces respondió Jesús y les dijo: erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios. Nosotros nos confundimos, erramos, ignorando las escrituras y el poder de Dios. ¿Por qué? Porque en las escrituras está el poder de Dios y está nuestra salvación, está el camino a la verdad. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie ve al Padre
Nadie va al Padre si no es a través de mí, a través de Jesucristo. En esto termino y te insto a que pienses pienses en la salvación y pienses y escudriñes la palabra de Dios. Las escrituras y el poder de Dios que está en la escritura. Que Dios te bendiga.